Hoy viajaremos juntos hasta la provincia de Jayán, en uno de los recorridos en motocicleta más hermosos que existen en el mundo. Pero antes que nada, voy a pedirles como siempre que se suscriban al canal y que también activen la campanita. Ahora para comentarles un poco acerca de esta aventura increíble que se puede dar en el norte de Vietnam, ustedes pueden hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, si ustedes se encuentran en Hanoi y quieren contratar la excursión de ahí, tienen que fijarse muy bien todo lo que tiene incluido. Por ejemplo, si tiene la comida, el homestay, no sé, hostel, hotel, lo que ustedes prefieran. También algo muy importante, y les recomiendo que se aseguren de esto, son las protecciones. Las protecciones que ustedes van a tener también cuando estén viajando en motocicleta. Porque no es que sea algo muy peligroso, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Ya sea que ustedes van solos, van en grupo, o también con algo que se llama el Easy Driver en Vietnam. El Easy Driver trata de que ustedes, por ejemplo, le pagan a un chofer, a una persona que los va a llevar por todo este recorrido. Ahora, hablando específicamente de lo que es este recorrido en motocicleta, el nombre es el Loop de Haiyan, ¿sí? ¿Qué es esto? Es un recorrido circular de aproximadamente unos 350 kilómetros. En su gran mayoría, el recorrido del Loop de Haiyan se hace por rutas secundarias y no es un lugar que esté muy explotado turísticamente. Es más, ustedes cada vez que se crucen con personas van a ser minorías, entonces no se preocupen, es un lugar muy hermoso, muy tranquilo, como lo están viendo ustedes en las imágenes. Pero ahora, volviendo nuevamente a lo que es este recorrido, ustedes tienen que tener en cuenta esto. Por ejemplo, si contratan desde Hanoi, va a tener un precio, ¿sí?, mucho más elevado que si ustedes lo contratan en Haiyan. Pero vuelvo a repetirle, tienen que tener en cuenta estos pequeños detalles. Ahora ya explicamos lo que era el Easy Driver. Ahora, si ustedes van en grupo, tienen que tener en cuenta que el viaje, ¿sí?, es bastante largo. Son 350 kilómetros y si ustedes los dividen en aproximadamente unos 3-4 días, dependen cómo quieran hacerlos ustedes, puede ser verdaderamente para aquellas personas que no están acostumbradas a andar en motocicleta, puede ser algo muy difícil. En mi caso, a mí me encantó. Fue de los viajes más hermosos que pude hacer en mi vida. Pero les digo que el último día había un momento que decía, por favor que paren ya para hacer un descanso, porque claro, les empieza a doler la espalda, les empieza a doler la cola. Otra cosa también, si ustedes por ejemplo van en grupo o si contratan un Easy Driver, recuerden que tiene que ser una motocicleta grande, que no sea una motocicleta chica. Y si ustedes se sientan, estén más sentados, no sé, en el paragolpe que en el asiento, ¿sí? Eso es muy importante. Por sus pertenencias no tienen que preocuparse, porque una vez que ustedes pagan la actividad, por ejemplo, la mochila grande o su maleta, lo que ustedes lleven, van a poder dejarla en el hostel y solamente tendrán que llevar sus pertenencias las más pequeñas. Les aconsejo que lo hagan en la fecha en las cuales es temporada seca, ¿sí?, la sesión seca, porque de otra manera, cuando ustedes estén, no sé, manejando en montaña, va a haber mucha niebla y eso hace muy peligroso este recorrido. Recuerden, en la noche empieza a hacer frío, hay niebla, la ruta se puede mojar y si ustedes no tienen mucha experiencia pueden haber accidentes. Ahora ustedes lo van a ver. Nosotros cuando hicimos este recorrido hubo varios chicos y chicas que quisieron manejar, pero al último día ellos ya estaban cansados, no tenían fuerzas y se empezaron a caer, a golpearse. Afortunadamente no fue nada grave, pero tienen que tener en cuenta esto, no es un recorrido fácil, es un recorrido en el cual se va haciendo todo a través de lo que es como vivoreando, ¿sí? Las rutas son sencillas, pero hay que tener en cuenta la manera que tienen de manejar las personas por ahí en Vietnam. Más que nada los camiones, que están cansados de aquellas personas que vienen a aprender a manejar justamente en esta ruta.
Un último detalle es que, por ejemplo, aquellas personas que quieran venir y hacer el recorrido por sí solos, digamos, sin pagar excursión, nada de esto, tienen que tener en cuenta que tienen que tener el permiso internacional de motocicleta. Si ustedes no lo tienen, por cada vez que los paren, les van a tener que pagar una coima de 50 a 60 euros aproximadamente. De esta manera, creo que les pude dar toda la información y lo más importante que tienen que saber si ustedes quieren hacer este recorrido. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!